decidido quedarte conmigo. Toma mi vida, es lo que te pido. Transmitiendo desde el noroeste de la República Mexicana para todo el mundo a través de www.telemax.com.mx. En cualquier parte del mundo donde ustedes se encuentren con una computadora con acceso a Internet. Gracias a quienes nos sintonizan por medio de señal abierta Telemax en el estado de Sonora. A quienes nos siguen por medio de los distintos sistemas de cable en la República Mexicana. A quienes nos escuchan por medio de la radio. Y vaya nuestro saludo a las personas que sintonizan el canal 44 en Phoenix, Arizona, en los Estados Unidos de Norteamérica. Dies Domini, Misa Dominical, el programa que nos acerca al Dios Todopoderoso, al Dios de la revelación cristiana, Cristo Jesús, el Señor de la historia. ¿Gustaría compartirnos alguna solicitud de oración? ¿Le gustaría pedir por la recuperación de la salud propia o la de algún familiar? Deberá marcar 215-6705 si se encuentra en la ciudad de Hermosillo. De cualquier otra localidad en el estado de Sonora o incluso de cualquier ciudad en México, deberán marcar 01662-215-6705. Si ustedes se encuentran en los Estados Unidos de Norteamérica, deberán marcar 011-52-662-215-6705. Todas sus llamadas, pidiéndonos, solicitándonos oración, serán tomadas en cuenta. El Papa Francisco nos ha señalado que algunos católicos, algunos cristianos, vivimos una eterna cuaresma, sin tomar en cuenta que existe también la Pascua. La Cuaresma nos ofrece un tiempo de sufrir con el sufrimiento de Cristo, asimilar el propio sufrimiento, pero después del viernes de dolor existe el domingo de resurrección. Vivamos también el tiempo de Cuaresma, pero con la esperanza de saber que habrá un domingo de resurrección. Invite a los familiares y conocidos, porque juntos, después de la pausa, participaremos de la celebración de la Santa Misa. Continuamos. En el pan, en el vino, te quedaste conmigo. Día a día el milagro de tu amor se ha consumado. Y has querido así quedarte para siempre, para amarme. Es tu cuerpo, es tu sangre. Enviamos un saludo a las personas que nos sintonizan en los centros de readaptación social en nuestro país, a las personas que ven el programa en los hospitales o en las casas hogar para adultos mayores. Un abrazo cálido donde quiera que ustedes se encuentren. Como católicos, como cristianos, participamos del misterio más grande de nuestra fe. Cristo Jesús se hará presente en el altar, por lo que enviamos las cámaras y micrófonos al lugar donde se celebrará la Santa Misa. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia, este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Delante de tus ojos ya no enrojeceremos a causa del antiguo pecado de tu pueblo. Arrancarás de cuajo el corazón
Señor, este es el tiempo de la misericordia. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia del Señor Jesús, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Para celebrar dignamente esta Eucaristía, pidamos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Cristo, Cristo, ten piedad. Cristo, Cristo, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Del libro del Génesis. En aquellos días dijo el Señor a Abraham: deja tu país, a tu parentela y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te mostraré. Haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Abraham partió como lo había ordenado el Señor. Palabra de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Sincera es la palabra del Señor,
todas sus acciones son leales. Él ama su justicia y el derecho. La tierra está llena de sus bondades. Señor, ten misericordia de nosotros. Cuida al Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Señor, ten misericordia de nosotros. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. De la segunda carta de apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Pues Dios es quien nos ha salvado y nos ha llamado a que le consagremos nuestra vida. No porque lo merecieran nuestras buenas obras, sino porque así lo dispuso Él gratuitamente. Este don que Dios ya nos ha concedido por medio de Cristo Jesús, desde toda la eternidad, ahora se ha manifestado con la venida del mismo Cristo Jesús, nuestro Salvador, quien destruyó la muerte y ha hecho brillar la luz de la vida y de la inmortalidad por medio del Evangelio. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado.
Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando Pedro, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. La Cuaresma es el tiempo de preparación para la Pascua, es decir, el tiempo litúrgico que nos lleva por medio de la meditación de la palabra, de la oración y de la penitencia, a renacer junto con Cristo muerto y resucitado. El misterio de la muerte y resurrección de Cristo, sacrificio único y definitivo por el que hemos recibido la justificación, la redención, el perdón de los pecados, es la cumbre de la revelación de Dios. Todo el Antiguo Testamento no era sino sombra de lo que habría de venir en la persona de Jesucristo. Quizá por eso, a mitad del tiempo de Cuaresma, la liturgia de la Iglesia nos presenta este texto maravilloso y lleno de significado de la transfiguración del Señor. Sabemos que Dios se fue revelando al género humano poco a poco, le fue dando a conocer el misterio de la salvación, el plan que había trazado desde antes de la creación del mundo, para llevarlo a la plenitud de la vida intratrinitaria, poco a poco, lentamente. De hecho, podemos distinguir 2 grandes etapas en esta historia de la revelación del amor misericordioso de Dios. La antigua alianza, personificada en Moisés, el padre de la ley en el Antiguo Testamento, y Elías, la figura de los profetas, es decir, los Nabim, los que hablaban en lugar de Dios. Y la segunda gran etapa, la definitiva, la de la encarnación, vida, muerte y resurrección de Jesucristo, único Dios y Señor de la historia y del cosmos. El texto que hoy escuchamos encierra un simbolismo maravilloso. Nos presenta a Jesús con sus 3 mejores amigos, Pedro, Santiago y Juan, subiendo a un monte. Allí encontramos el primer simbolismo del texto.
¿Recuerdan ustedes dónde se dio la ley de Dios a Moisés en el Antiguo Testamento? Precisamente en un monte. Dios hace subir a Moisés al monte Sinaí y ahí le revela la ley que regiría la antigua alianza. Ahora Jesús también sube a un monte. Allí proclamará las bienaventuranzas, la nueva ley del nuevo Israel, la iglesia. Él es el nuevo Moisés. El Moisés del Antiguo Testamento ya había cumplido su misión. Ahora viene alguien más grande que Moisés a dar el cumplimiento definitivo a la voluntad del Padre Dios por la fuerza del Espíritu, Cristo Jesús. La antigua alianza, el Antiguo Testamento, decíamos, no es sino sombra de lo que habría de venir en la persona de Jesucristo. En esa antigua alianza, los profetas habían ocupado un lugar privilegiado. En hebreo, la palabra profeta se dice nabim, que quiere decir el que habla en lugar de. Profeta es aquel que habla como representante de Dios, habla el nombre de Dios. Es como si yo le pidiera a algunos de mis hermanos aquí presentes, quizá a Enrique o a Jesucito, que llevaran un mensaje en mi nombre. Pero resulta que ahora Jesús no es solo un representante de Dios que se quiere comunicar al género humano, es el Hijo eterno de Dios, Dios verdadero hecho hombre. En la nueva y definitiva alianza ya no hay profetas, ya no se necesitan representantes para que hablen en nombre de Dios, sino que Dios mismo, hecho hombre, habla en persona. Toda la antigua alianza cumplió su función. Ahora la alianza nueva y definitiva en Cristo, con esta comienza la salvación definitiva. Pero hay otros misterios en este texto bellísimo. Está Jesús y sus discípulos. De pronto aparecen hablando con él, dice el evangelista, Moisés y Elías. Las grandes figuras de la ley y los profetas. Y anota el evangelista que están hablando de la forma en que habría de morir en Jerusalén. Esto significa que tanto la ley como los profetas alcanzan su cumplimiento por medio de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Están dialogando allí y aquí viene el otro misterio del texto. Pedro, Santiago y Juan están felices, están como peces en el agua, están delante de su maestro Jesús que los llamó, pero también como judíos que son, están viendo a Moisés y a Elías, los grandes pilares de su experiencia religiosa, el judaísmo pues. Pedro, Santiago y Juan están encantados, emocionados. Pedro dice, Señor, qué a gusto estamos aquí, nos quedaremos aquí con Moisés la ley, con Elías los profetas y contigo nuestro maestro. Pero no es posible. Moisés y Elías, la ley y los profetas ya cumplieron su función. La nueva alianza no se da por medio del cumplimiento de la ley, ni por el cumplimiento de la palabra de los profetas. La salvación definitiva no se da por cumplir la ley del Antiguo Testamento, sino por la muerte y resurrección de Jesús, de lo que están hablando. Pedro pareciera que quiere seguir su tradición religiosa. Quizá en su corazón Pedro decía, qué bonito, seguimos siendo judíos, seguimos atados a la ley de Moisés y seguimos viviendo conforme a la palabra profética.
Y además tenemos al Maestro de la Misericordia, pero el Padre del cielo tiene otros planes. Y dice el texto, y aquí viene quizá el último misterio de lo que hemos leído, que mientras Pedro hablaba se formó una gran nube, que en el Antiguo Testamento simboliza la presencia del Padre Dios, y de esa nube salió una voz que decía, refiriéndose a Jesús, este es mi Hijo amado, a él escúchenlo. Pedro quería escuchar a tres: a Moisés con su ley, a Elías con los profetas y a Jesús. Ahora el Padre ha declarado que hay uno solo en el que se da la salvación definitiva, y no es Moisés con su ley, y no es Elías con las profecías, es Jesús con su evangelio, con su muerte y resurrección. La voz del Padre no dice, estos son mis hijos amados, a ellos escúchenlos. Dice, este Jesús es mi Hijo amado, a él escúchenlo. Los discípulos caen rostro en tierra en adoración, llenos de temor ante la presencia del Padre. Y cuando levantan la vista, ¿qué sucede? No ven a nadie más, sino a Jesús solo. Moisés y Elías, simbólicamente, han desaparecido. Ahora el que queda para ser escuchado es Jesús. Texto maravilloso de la Transfiguración. Hermanas y hermanos, todavía a estas alturas de la nueva alianza con el nuevo pueblo de Israel, la iglesia, seguimos escuchando tantas voces. Santiago, Pedro y Juan al menos querían seguir escuchando la voz de Moisés y de Elías, la ley y los profetas que hablaban en nombre del Padre. Pero ¿cuántas veces tú y yo, habiendo recibido ya la plenitud de la revelación en Cristo Jesús, queremos escuchar otras voces que no son autorizadas para la salvación? ¿Cuántas veces ponemos nuestra esperanza y nuestra confianza en la voz del consumismo, por ejemplo? ¿Cuántas veces pensamos que la salvación y la plenitud humana, la felicidad y la gloria del cielo nos va a venir por cumplir ciertos preceptos y ciertas costumbres, y no oímos a Jesús? ¿Cuántas veces quizá escuchamos con mayor interés y le damos más importancia a la voz de ese artista, de ese conductor de televisión, de ese deportista famoso, y no hemos conocido siquiera la voz de Jesús, que es el Hijo predilecto del Padre? ¿O cuántas veces tal vez solo escuchamos nuestra propia voz y llegamos a pensar que la vida consiste en construirse de acuerdo a nuestros propios cálculos y criterios, sin hacer parte al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de nuestro proyecto de vida? Tantas voces hacen ruido en nuestra conciencia y no las distinguimos de la voz de Jesús. Por ejemplo, nuestros jovencitos de preparatoria y universidad solo escuchan la voz del éxito consumista, se sueñan grandes, exitosos, ricos. Pero ¿habrán escuchado la voz de Jesús, que les llama a una vida más sobria, más realista? Por ejemplo, yo trabajo en una parroquia donde la gran mayoría de los fieles son jóvenes que están terminando su preparatoria. Y aún me sigo preguntando, ¿será que entre tantísimo joven de buena voluntad, muchachos buenos, honestos, íntegros, no haya el Señor llamado a alguno? Quizá esos jóvenes han escuchado tantas voces, menos la de Jesús.
escuchamos tantas voces, siendo que en una sola está la felicidad humana y la salvación eterna, en la de Cristo muerto y resucitado. Quizá por eso, poco antes de morir, Pedro exclama cuando Jesús les dice: ¿también ustedes quieren abandonarme? Pedro responde de inmediato: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida. ¿A quién iremos lejos del Señor? Solo Él tiene palabra de vida. Pidámosle al Señor que nos dé el valor, la tenacidad, la fe, para saber que fuera de su evangelio no puede haber verdadera felicidad humana, y fuera de Él, nuestro único Señor, no puede haber salvación eterna. Que así sea. Vamos ahora a ponernos de pie para profesar juntos nuestra fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, que por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre? Sí. ¿Creen que por nuestra causa fue crucificado, que fue sepultado y que resucitó al tercer día y volverá a juzgarnos? Sí. ¿Creen en el Espíritu Santo, el Dios dador de la vida, en la Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí. Esta, hermanas, hermanos, es nuestra fe, es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Padre Dios nos ama incondicionalmente, conoce nuestras necesidades aún antes de que se las presentemos. Sin embargo, como un gesto de confianza nos dirigiremos a Él y a cada petición respondamos: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por toda la Iglesia, para que vivamos con intensidad este tiempo de conversión, para poder compartir con Jesús su muerte y su resurrección, oremos. Por los sacerdotes y seminaristas de nuestra diócesis, para que vivan llenos del amor de Dios y de un profundo espíritu de servicio a los hermanos, oremos. Por cuantos tienen autoridad en México y el mundo, para que bajo su gobierno vivamos en paz y concordia, oremos. Por nuestras comunidades, para que de ellas surjan jóvenes dispuestos a seguir a Jesús en el ministerio sacerdotal, oremos. Por nosotros, para que la celebración del misterio pascual del Señor nos renueve y fortalezca en nuestra vida y en nuestra fe, oremos. Pidamos al Señor por usted, que nos sigue a través de la radio, de la internet y de la televisión, para que Él le conceda las bendiciones y gracias que más necesita. Oremos. Pidamos al Señor por el presidente de la República Mexicana, don Enrique Peña Nieto, por el gobernador del estado de Sonora, don Guillermo Padres Elías, por el alcalde de Hermosillo, don Alejandro López Caballero, y todas las autoridades que nos sepan guiar y defender y cuidar por caminos de justicia y de paz. Oremos. Padre, confiamos en que tú eres bueno, en que tienes misericordia de nosotros. Concédenos todo lo que te hemos pedido por los méritos de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse.
vacío que soy, yo te lo ofrezco. Todo el tiempo que perdí inútilmente, buscando gloria sin ti, yo te lo ofrezco. Todo el amor que manché con mi egoísmo, todo lo que pude ser y que no he sido, lo que yo pude salvar y se ha perdido, lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón, lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón. La sonrisa que negué al que sufría, la mano que no tendí al que lloraba, la frase de amor que no dijo mi lengua, los besos que yo dejé que se murieran, todo el amor que manché con mi egoísmo, todo lo que pude ser y que no he sido, lo que yo pude salvar y se ha perdido, lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón, lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón. Oremos, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles para celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo.
Dios y Padre nuestro, en verdad eres santo y eres siempre bueno con nosotros. Tú muestras a todos tu misericordia y nosotros te damos gracias en primer lugar por tu Hijo Jesucristo. Él llama a todos los hombres y mujeres para que se conviertan y crean en el Evangelio. Ofreciendo su vida en la cruz, nos ha librado del pecado y de la muerte y nos ha dado un corazón nuevo para que vivamos como Él. Él nos congrega hoy en torno a esta mesa porque quiere que hagamos lo mismo que hizo en la última cena con sus discípulos. Padre bueno, por la fuerza de tu Espíritu Santo, dígnate santificar estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nuestro bien en el cuerpo y en la sangre de tu Hijo Jesucristo. Porque Él, aquella tarde, antes de morir por nosotros y mientras cenaba por última vez con sus discípulos, tomó el pan de la mesa, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dio de nuevo las gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo también: hagan esto en conmemoración mía. Y desde aquella tarde, este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, hoy estamos reunidos delante de ti y recordamos llenos de alegría todo lo que Jesús hizo para salvarnos. En este santo sacrificio que Él mismo entregó a la iglesia, celebramos su muerte y su resurrección. Tú que nos has llamado para que con alegría recibiéramos de esta mesa el cuerpo y la sangre de Cristo, concédenos que fortalecidos con la fuerza de este alimento, te agrademos más y más. Acuérdate del Santo Padre, el Papa Francisco, de nuestro obispo Ulises y de todos los obispos. Concede a tus hijos y a tus hijas la gracia de hacer cada día las cosas que a ti te gustan, para que así seamos luz del mundo y ejemplo de bondad ante todos nuestros hermanos. Acuérdate también de aquellos que han muerto. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. A todos nosotros concédenos que con la Virgen María, la Madre de Dios, con San José su esposo y con todos los santos, vivamos algún día en el cielo con Cristo y con Él permanezcamos también junto a ti por toda la eternidad, cantando tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador,
y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambiemos un signo de paz. Cordero de Dios, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Al recibir, Señor, este glorioso sacramento, queremos darte gracias de todo corazón, porque así nos permites desde este mundo participar ya de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Bendice, Señor, a tus fieles con una bendición perpetua, y haz que de tal manera acojan el Evangelio de tu Hijo, que puedan de vida y felizmente desear y alcanzar la gloria que Él manifestó a los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. La gracia del Señor sea nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Que tengan una excelente semana. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia, este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Hemos celebrado la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Dies Domini, misa dominical. Después de la pausa, continuamos. Toma mi vida, es lo que te pido. Hermanas y hermanos, gracias por continuar en sintonía. Estamos en el programa que nos hace reflexionar acerca de los grandes misterios de nuestra fe cristiana. Cristo Jesús como el Señor, como el Salvador, el Maestro de nuestra vida. Y estamos en el tiempo de Cuaresma, un tiempo en el cual podemos estudiar más, educarnos en la presencia y en la enseñanza de la doctrina cristiana. Cristo Jesús, el que se hace presente en la celebración eucarística. Cristo Jesús, que se hace presente a través de su palabra. Y es por medio de los evangelios que escuchamos, pues, la voz de Dios. ¿Qué les parece? Y el compromiso de nuestra parte para estos días sea leer y releer algunos de los versículos de los evangelios. Leer y releer los evangelios. Que este sea el compromiso de nuestra parte para estos días. A nombre de todos los que formamos parte de este gran esfuerzo, a ustedes que nos sintonizan en cualquier parte del mundo, les damos las gracias y los invitamos para que nos sintonicen la próxima emisión. Dios los bendiga siempre.